reducción de riesgos y daños, intervenciones preventivas, reducción de riesgos y daños, minimizar los riesgos asociados al uso de sustancias legales e ilegales, Comando Demolición, te cuida el hígado y el riñón, reducción de riesgos y daños. Bueno, y ahora sí, arrancamos esta columna de reducción de daños, que lo que intenta es un poquito traer el tema, traer información, reflexionar, abrir ahí un poco para ver, para empezar a investigar de qué se trata esto, y aportar a conductas más responsables, y también a obviamente la reducción de daños y riesgos, que es muy importante. Que bueno, ya hicimos la columna pasada, que fue hace como 2 lunes, estuvimos explicando un poco de dónde venía este paradigma que intenta hacer intervenciones, proponer políticas en torno a la reducción de daños y riesgos, teniendo en cuenta que es una cuestión de salud pública, de salud mental también, y no una cuestión de justicia y de criminalización, ¿no? Hablábamos un poco cómo instantáneamente se toma al usuario de drogas como un adicto, y bueno, hay un montón de tipos de consumos, y la premisa de la reducción de daños es que la sociedad se droga, Caro, o sea, hay drogas, la gente consume, sea clandestino, quieras o sea no, legal, te gusta o no, es como existen. ¿Qué hacemos con eso? Exactamente. Claro. ¿Cómo hacemos? Y cómo hacemos también para dejar la moral y la hipocresía de lado y empezar a ver las cosas un poco menos teñidas de esa cuestión, que sabemos que todo eso lleva a la prohibición, a que no haya información y que genere muchísimas muertes y también personas presas por esta cuestión, digamos, que los estados nunca terminan de abordar, que no sea desde una mirada prohibicionista o de la guerra hacia las drogas, ¿no? Y traje algunos artículos que estuve leyendo, y principalmente habla de una campaña que se realizó hace 2 años, más o menos, 1 año, en el municipio de Morón, en donde, bueno, había una fiesta. La Dirección de Políticas para Juventudes del municipio de Morón había repartido, ellos están en convenio con ARDA, que es esta asociación de reducción de daños, que también es interesante decir que son las organizaciones no gubernamentales las que están trabajando y proponiendo este paradigma. Bien. El Estado todavía, si bien en estos pequeños convenios hacen algunas acciones, no está tomando, digamos, las riendas en esta cuestión, y todavía tenemos una ley súper caduca sobre estupefacientes y toda esa cuestión que ya conocemos. Bien, este municipio había presentado un tríptico en donde, por ejemplo, en la portada del folleto se podía leer: si vas a tomar, algunos consejos; si vas a consumir porro, algunos consejos; si vas a consumir cocaína, pastillas, algunos consejos. Y los consejos iban, por ejemplo, hidratarse; si por ejemplo vas a probar o vas a experimentar con alguna sustancia que no conoces, tener mucho cuidado con la dosificación; si consumís una parte, esperar el efecto, a ver qué ocurre, y no compulsivamente, esperar por lo menos media hora. Bien. Bueno, también acudir a los puestos que hay, puestos de hidratación, en cualquier caso, cómo pedir ayuda. Bueno, unos folletos muy interesantes para poder evitar que suceda algo, digamos, dentro del contexto de fiesta. Y bueno, salieron un montón de funcionarios, de políticos, a decir que se estaba incentivando el consumo de drogas, que a través de esos folletos se estaba enseñándole a la gente a drogarse. Bueno, sí. Y bueno, en esta nota hay se explican los fundamentos de esta campaña, digamos. Dice: trabajamos en la reducción de riesgos y daños del Centro de Estudios Avanzados de Drogadependencias
de la Universidad Nacional de Rosario desde 1994 y ENARDA también, que les mencionaba, desde 1999. Y también desde acá se preguntan qué es lo que escandaliza tanto, ¿no? A esta cuestión, si hay evidencia científica, digamos, de los estragos del abordaje prohibicionista. Ya todos más o menos conocemos. Una de las consecuencias, por ejemplo, es que alguien consuma alguna sustancia, tenga algún efecto no deseado, que esté en riesgo y que vaya a un hospital público y no sepa la persona que consumió, por lo tanto no saben cuál puede ser el tratamiento correspondiente. Claro. Por eso es muy importante la información. Y también mencionan muchísimo, si bien sabemos que uno mirando el primer mundo está muy lejos, pero sí que las estrategias tienen que ser territoriales. Y menciona que en el primer mundo bajó muchísimo el consumo de drogas, sobre todo, bueno, tienen heroína, otro tipo de drogas más duras, abriendo centros en donde la persona podía ir a buscar su dosis controlada, haciéndolo, por ejemplo, consumiendo la dosis en un lugar controlado, para evitar, digamos, luego sobrecargas en el sistema de salud. Ceci, cuando hablas de primer mundo tenés que aclarar que es Europa. Sí, no sí, es Europa. Para nada Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene nada estaba que ver justo con leyendo sobre dosis por fentanilo. Sí, sí, estamos hablando, no sé, de Suiza, de Finlandia, sí, de países que no tienen las mismas problemáticas que nosotros, por eso pueden destinar presupuesto, pero obviamente que lo que plantea también son estrategias territoriales. Entonces, bueno, ver cuáles son los consumos más frecuentes, cuáles son las políticas que podemos desarrollar. Estoy hablando acá en Ciudad Parque, bueno, en contextos de eventos, las problemáticas de toxicidad que hay en el pueblo, bueno, de trabajarlo desde ese lugar y no desde un lugar de la moral, desde el prejuicio, desde criminalizar, sino como una cuestión de salud pública. Salud pública, qué importante verlo desde ese lugar. Bueno, y después me puse a ver un poco, porque también hay toda una cuestión para que esto suceda y tiene que ver, por ejemplo, con que la calidad de las drogas está empeorando muchísimo durante estos últimos tiempos. Hay posibilidad de testearlas y obviamente acá en Argentina no se puede porque hay muchos reactivos que están prohibidos. Claro. Entonces no se pueden realizar los testeos. Y acá traje un artículo de La Tinta en donde dice que la ONU informa una tendencia mundial hacia la adulteración de las drogas. Argentina penaliza la tenencia de reactivos para testearlas. Y bueno, hay ONG que estamos hablando, hay muchísimas, después voy a pasar algunos links para poder informarse, buscar sobre reducción de daños, por ahí ponen tips, información de ciertas cuestiones que son muy interesantes y bueno, obviamente están denunciando que la estrategia de testear la sustancia salvaría muchísimas vidas. Bueno, dice, empieza con de todas las pastillas que testé, que fueron alrededor de 30, ninguna era pura, la única era de alguien que la trajo de España. Nos dice María Inés González Castro, licenciada en Trabajo Social y fundadora de Chill and Safe, una organización de reducción de daños marplatense que prácticamente reemplaza al Estado como garante de la salud de las personas que usan drogas. Éxtasis, MDMA, LSD, cocaína y otras sustancias ilegalizadas son adulteradas para estirarlas y garantizar la oferta que exige la demanda creciente. Bueno, también cuentan un poco cómo en la pandemia se agudizó muchísimo esta cuestión por por el corte de tráfico de cuestiones, y recordamos el caso que hubo en Buenos Aires de cocaína adulterada, en donde también ahí haciendo una salvedad, Bernie, el ministro de Seguridad, salió a decir si tenían cocaína de la zona, digamos que la descarten, y muchos salieron a matarlo, como diciendo, eso va a decir, sí, y sí, tiene que decir eso, porque eso también es una política de reducción de riesgos. Sabían que había cocaína adulterada, entonces por favor que no la consuman. Bueno, así que les estaba contando un poco de los testeos. Dice, la adulteración de drogas avanza y se complejiza constantemente con una tendencia general hacia la disminución de la pureza de la mayoría de las drogas en los últimos 10 años, como explica un estudio de 2019 sobre adulterantes. Aunque resulta difícil de comprobar, es altamente probable que la adulteración de las sustancias haya aumentado en el inicio de la pandemia y las restricciones de circulación e ingreso a los países. De esto dan cuenta
cuenta las organizaciones consultadas para esta nota y también las de Colombia, fronteras más cerradas, sustancias más adulteradas. Sin duda disminuyó la calidad de las sustancias, por eso mismo que se cree que se estaba atravesando como esta sequía en ese tema. Y a ver, estaba buscando porque también en este texto habla de cuáles son los adulterantes que suelen estar. Pero primero les voy a contar que dicen: testear es una herramienta de salud pública que permite que las personas que usan drogas conozcan la composición de lo que van a consumir, pudiendo recibir información que les permita aumentar cuidados y disminuir riesgos, explica el proyecto de atención en fiestas, PAF, una cachetada al mal viaje. Como PAF lo pueden buscar en Instagram. Bueno, para conocer lo que contiene una droga ilegalizada se realizan testeos de menor o mayor complejidad. Los de menor complejidad son los test colorimétricos, que permiten conocer la presencia o no de X droga. De mayor complejidad son los análisis de laboratorio, que permiten un conocimiento detallado de las sustancias presentes y su concentración. O sea, se les pone un reactivo, un líquido, algo, y ahí cambia. Claro, si cambia un color, está bien, y si sale otro color. Claro, son sustancias químicas que reaccionan cambiando de color al interaccionar con una pequeña muestra. Los reactivos más conocidos son Marquis, Mandelin y Meke. Bien. El cambio de color indica el contenido de la droga. Lo que sí plantea es que estos análisis colorimétricos son mucho más precarios que por ahí hacer un análisis de laboratorio para saber realmente qué contiene. En Argentina se realizan testeos, obviamente, porque las organizaciones hacen convenio. Por ejemplo, hay una en Chile en donde sí los reactivos están permitidos y sí está permitido testear, y bueno, acá se hacen, pero son ilegales. Algunas de las sustancias necesarias para fabricar test colorimétricos, el ácido sulfúrico, por ejemplo, está controlada por la Ley de Drogas 23.737 y ocurrieron casos de persecución a personas que testean. Las organizaciones obviamente plantean que poder hacer los test sería la diferencia entre la vida y la muerte de los usuarios, así que estaría buenísimo que se pueda empezar a hacer, que se pueda conocer esta información también. Dice: la imposibilidad de testear maximiza los daños. Las consecuencias inmediatas pueden verse directamente en un aumento de los riesgos asociados al uso de drogas y consecuentemente en el sistema de salud, que recibe intoxicaciones evitables cuya prevención ahorraría recursos y espacio. Después habla un poco de las sustancias suplantadoras, que eso es lo que estaba tratando de encontrar hoy. Dice que son más neurotóxicas y de menor calidad que lo que la persona cree que compró. Si tiene que ir a una guardia por una emergencia, no sabe qué consumió y por ende no se sabe bien cómo actuar. Y bueno, a ver si lo encuentro, porque estábamos buscando un poco cuáles eran las sustancias que más se utilizaban para cortar las drogas. Ay, justo se me fue. Mencionaste varias fuera del aire, pero justo conversando. Adulterantes: cafeína, por ejemplo, anestésicos locales, fenacetina, levamisol, clenbuterol, derivados de la C2, feniletilaminas, fentanilo y derivados, y bueno, en general lo que causan son depresión respiratoria, depresión de conciencia, paro cardiorrespiratorio, daño en el miocardio, taquicardias, bueno, un montón de efectos indeseados que pueden llevar hacia la muerte, ¿no? Siempre hay que tener muy en cuenta la cuestión de las dosis, de esperar un rato, de las mezclas también, las mezclas, ¿no? No mezclar con alcohol, claro. Acá cuenta también que hay también eso, las mezclas es muy importante tener en cuenta, no zarparse ahí, porque hay sustancias estimulantes y sustancias depresoras, entonces en esa conjunción puede ser peligroso. Así que bueno, les quería recomendar esta nota de La Tinta, que estuve leyendo, que está muy buena. También hay una también de La Tinta, que es Reduciendo Daño, la ONG que fabrica test de drogas, que funciona en Chile y que, bueno, como les comentaba, por ahí intercambian con organizaciones de Argentina para poder realizar los testeos.
Bueno, eso era todo. Muy buena, muchas gracias por esta No, columna por favor. informativa, muy informativa. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo.